Le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Marino Restrepo, aquí a esta comunidad. Buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes. Es un gran honor. Le quiero dar gracias al Padre por confiarnos su parroquia y por abrir las puertas para que podamos compartir estos momentos de reflexión. Voy a comenzar con la lectura de la palabra y luego, como primera intervención, les voy a compartir el testimonio de mi conversión. Y luego les voy a compartir otra reflexión sobre la obediencia. Comenzaré con la experiencia mística con Dios, pero primero les voy a leer de la palabra aquí donde acabo de abrir, que es la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, desde el versículo 31. Romanos 8:31. Himno al amor de Dios. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. La historia mía comienza en Colombia. Yo nací en Colombia, en las montañas de los Andes, en un pueblo pequeño que se conoce como el eje cafetero en Colombia. Son muchas montañas sembradas de café. Y nací en una familia católica. Yo soy el número 6 de 10 hijos. Crecí con todas las tradiciones de la Iglesia Católica. Y a los 14 años me enviaron a la capital de Colombia, a Bogotá, y me encontré como adolescente con una revolución de los hippies, los grandes cambios para la humanidad, como los movimientos del aborto, el feminismo, los anticonceptivos, el divorcio y toda clase de ismos como el orientalismo que traía el budismo, hinduismo, sintoísmo, las astrologías con el horóscopo, todas las numerologías, la magia de todos los niveles que conocemos como la nueva era hoy en la iglesia. Y muy pronto yo me contaminé con toda esa cultura. A los 15 años ya tenía una banda de rock and roll y había probado todas las drogas posibles. Colombia estaba llena de hippies americanos que se estaban escapando de la guerra de Vietnam. Y entonces ellos mismos traían todas estas cosas que acabo de nombrar, y la contaminación de mi generación fue inmensa, porque la mayoría perdimos nuestra iglesia católica,
y nos convertimos en gente prácticamente pagana. Cuando tenía 20 años, contraje matrimonio en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí me formé como actor y compositor musical. Ahí nacieron mis 2 hijos y después de 7 años me trasladé a Los Ángeles, California. Allá viví cerca de 25 años dedicado al mundo del espectáculo, pero continué viviendo una vida totalmente hedonista, alejado de Dios, dedicado a todo lo que ya les dije, la magia, el orientalismo, toda clase de tratados esotéricos y todo lo que no debía hacer, todos los ismos que llevan al abismo. Y estaba enfocado obviamente en el dinero, la fama, el placer. La única persona que me traía memorias de Dios era mi madre, que me visitaba cada 2 o 3 años y me decía: no me impresiona mucho tus éxitos o tu dinero, me preocupa tu alma. Si no cambias de vida, puedes hasta condenarte. Yo quería mucho a mi madre, pero pensaba que su religión era algo del pasado, algo viejo, algo que no tenía sentido, porque yo estaba convencido pues que tenía en mis manos lo nuevo, lo verdadero, que era el dinero y la fama y lo que el mundo ofrecía. Sin embargo, en el año 97 todo cambió en mi vida porque viajé a Colombia durante la Navidad. Y esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia, porque durante los 4 años antes de esa Navidad habían fallecido 5 personas en la familia, una tras otra. Primero murió mi esposa de cáncer, luego mi hermano menor que fallece en un accidente en el mar y ni siquiera encontramos su cuerpo. Luego fallece mi padre. Después se suicida un hermano mío en Bogotá. Y unos pocos meses después muere mi madre. En esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe, y ellas no sabían que yo no practicaba mi fe católica, pues yo viví toda mi vida lejos de Colombia, y las pocas veces que nos veíamos, pues nunca hablamos de la fe. La única que sabía era mi madre, y ella cuando regresaba de visitarme en California, solo le decía a mis hermanas: oren mucho por su hermano. Pero ellas pensaban que como yo era un artista, seguramente vivía una vida muy loca, pero jamás se imaginaron que yo no fuera católico. Entonces me invitaron a la iglesia a rezar con ellas la novena de Navidad del Niño Jesús, la cual es una tradición muy antigua en Colombia, y seguramente que yo cuando niño la practiqué, pero yo hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica. Sin embargo, yo no le dije nada de eso a mis hermanas y fui a la iglesia solo por complacerlas. Cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena en su primer día, diciendo que el que hiciera esa novena con devoción, con fe, el niño le daría una gracia, y que pusiéramos mentalmente nuestra intención. Yo no tenía ni idea que estaba hablando con Dios, y le pedí al niño en esa novena que cambiara mi vida. Ustedes se podrán imaginar el cambio de vida que pedía, pues eran más cosas del mundo. Sin embargo, el niño Jesús me cambió mi vida en esa Navidad. La forma en que Él me la cambió, que fue a su manera, no a mi pedido, es muy dolorosa. Sin embargo, cuando la miro con los ojos que tengo hoy, no lo cambiaría por nada en mi vida, porque me dio lo mejor, a pesar de que dolió tanto. Yo estuve en todos los días de la novena en la iglesia con mis hermanas, y el 25 de diciembre, el día después que termina la novena, iba a pasar la noche en una plantación de café de un tío mío que era cerca al pueblo. Y cuando crucé la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC y me secuestraron.
Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha sobre la cabeza y me llevaron prisionero a la selva. En la selva me metieron en una cueva que estaba llena de murciélagos y toda clase de alimañas. Estaban supuestos a entregarme esa misma noche a otro grupo de guerrilleros que estaban encargados de internarme más adentro de la selva donde nadie me pudiera encontrar, porque me secuestraron para robarme dinero. Y como eso tomaba tanto tiempo, me tenían que esconder bien. Pero el ejército comenzó a buscarme. Entonces esos hombres no pudieron llegar a recogerme y me tocó pasar 15 días en esa cueva. En total estuve secuestrado 6 meses. Los primeros 15 días en esa cueva, como esos hombres no habían llevado comida porque estaban supuestos a estar solo una noche ahí, me empezaron a alimentar una vez al día con lo que encontraban, que eran raíces silvestres, frutas silvestres, y me llevaban unas aguas horribles que obviamente no podía tomar, y cada día pues estaba más desnutrido, más angustiado, más desesperado, no tenía nada de Dios en mi corazón, y en el día 15 aparecieron esos hombres y me dictaminaron pues toda la sentencia del secuestro, que era, tenía que darles una suma de dinero inmensa. Si no la pagaba, matarían a toda mi familia. Y encima de todo me dicen que tan pronto termine de pagarles la recompensa, me iban a matar, que estaba sentenciado a muerte. Luego me dijeron que el día siguiente me llevarían a otro lugar, pero me encapucharon, me amarraron y me metieron a la cueva de nuevo. Esa noche, el día 15 del secuestro, fue la noche en que el Señor se me apareció. Yo estaba completamente destruido como ser humano, porque no valía nada ya. Mi vida estaba acabada. Todo lo que yo hice toda mi vida me lo iban a robar. Mi familia estaba en peligro de ser asesinada. Estaba sentenciado a muerte, ya no tenía nada que esperar. Y en medio de esa total destrucción de mi vida, estando despierto y consciente, solo que encapuchado y amarrado, entré en un éxtasis y aparecí a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa a toda velocidad, golpeando las plantas y las flores, y escuchaba a alguien de la casa que me pedía que no hiciera eso. Yo entré en pánico porque no entendía algo tan extraño como eso. Esa noche tenía 47 años, y cuando yo les digo que aparezco a los 3 años en ese triciclo, no es que lo estuviera viendo como en un video, es que yo estaba en ese triciclo, es que yo sentía el jardín, lo olía, estaba ahí. Pero lo más misterioso de todo es que estaba ahí, pero con mi mente de 47 años y al mismo tiempo en mi infancia. Esto no tiene explicación racional. Se los cuento, pero yo sé que no lo entienden porque yo tampoco lo entiendo, ¿no? Entonces, continúo reviviendo mi vida poco a poco. Al principio estaba seguro que me estaba muriendo, seguro. Además, no podía salirme del éxtasis. No importa cuánto trataba, yo no podía salirme. Y continué reviviendo mi vida. Cuando estaba pasando por la edad como de 11 años, comencé a sentir un dolor increíblemente doloroso, inmenso, que no lo puedo describir porque no era un dolor físico, era un dolor espiritual, era el dolor de mi conciencia. Por 33 años había vivido en pecado mortal, lejos de Dios, y de pronto se me comienza a despertar la conciencia, porque durante todos esos años de pecado, mi conciencia había estado dormida. Ustedes saben que una persona que vive en pecado mortal, convenientemente duerme la conciencia. Ustedes a veces ven gente en la iglesia
que vive en pecado mortal y vienen a la iglesia como nada, ¿no? No sienten nada, no les importa y están en la iglesia y viven en pecado mortal, porque eso es lo que hace el pecador que no está arrepentido y que no tiene amistad con Dios, cierra la conciencia. Pero aquí se me comenzó a despertar. Al despertarse mi conciencia, también me regresó el temor de Dios que había perdido. Y con todo esto ya despierto, mi vida se transforma completamente porque tengo una iluminación de mi conciencia. Eso es lo que vivo en la primera parte. Recorro toda mi vida. Me gastaría años acá describiéndoles lo que yo viví en la iluminación de la conciencia. Mucha gente habla hoy de la iluminación de la conciencia. Y yo les digo algo, yo creo que para vivir una verdadera iluminación de conciencia tenemos que estar en éxtasis. Nadie resistiría en el estado normal nuestro consciente una iluminación de la conciencia. Moriría de dolor. Sé que todo agonizante vive una iluminación de la conciencia porque es la misericordia de Dios. Antes de que el alma se desprenda del cuerpo, entra en la plenitud del conocimiento y tiene la oportunidad de arrepentirse. Desafortunadamente, mucha gente que vive totalmente en el desamor, a pesar de la iluminación de conciencia, se condenan porque no se arrepienten. Esto es algo inconcebible, pero es verdad, porque hay mucha gente condenada. Entonces, después de que pasa todo esto de la iluminación de conciencia, se convierte en algo más misterioso todavía. Aparezco boca abajo contra la hierba en lo que se sentía ser una montaña muy alta y en un silencio que solo lo podría llamar un silencio perfecto, como nunca lo había sentido antes. Podía sentir como todo el universo entero. Levanté mi cabeza y miré hacia adelante y muy lejos al frente mío en la distancia había otra montaña más alta. Y la cima de esa montaña estaba cubierta de niebla, y la niebla comenzó a despejarse poco a poco, y de pronto apareció la ciudad más extraordinaria de luz, una ciudad de luz. Por mucho que yo he tratado de poner en palabras lo que yo vi en esa ciudad, nunca he podido, pero desde donde yo estaba, sabía mi alma que yo tenía que haber llegado a esa ciudad y no había alcanzado. Y eso me dolió mucho. Y traté de mirar cómo trasladarme para allá. Pero esas dos montañas no estaban conectadas. Y eso me preocupó aún más. Me complicó todo. Pero en ese momento comencé a escuchar el sonido como de inmensas aguas que se acercaban. Pero yo no las veía, las escuchaba. Y de pronto ese sonido de agua se convirtió en sonido de miles de voces. Y de pronto se convirtieron en una sola voz. Y esa voz venía de todas partes. A pesar de que yo estuve alejado de Dios tantos años y que adoré tantos dioses falsos, en el instante que yo escuché esa voz, sabía que era la voz de Dios. Y como acababa de tener mi iluminación de conciencia, conocía el terrible estado de pecado en que se encontraba mi alma. Entonces quería desaparecer. Entré en la culpa y la vergüenza más inmensa porque no resistía ese amor tan inmenso de esa voz. Porque era una voz de un amor que me derretía, que me desintegraba prácticamente por el estado en que me encontraba. Sin embargo, Dios en su misericordia me mantiene ahí y no me deja hundir en mi miseria. Y me habla tanto que yo le digo a la gente, si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contar ni lo mínimo de todo lo que el Señor me dijo. Que a propósito, no lo tengo en mi memoria, y esto es algo muy misterioso,
lo tengo infuso en mí. Entonces, cuando yo hablo, fluye, porque es el Espíritu de Dios el que administra lo que el Dios me dejó infuso en mi corazón. Es algo que yo no puedo explicar, pero que se llama ciencia infusa. Y entonces el Señor me habló desde el principio de la humanidad hasta el fin. Y entre esas me habló del pueblo judío. Y me habló de esas batallas tan increíbles desde Abraham hasta la encarnación del Señor. Todas las pruebas que vivieron. Y me mostraba que era una preparación de siglos para preparar esa sangre en la que iba a nacer el Mesías. Y todo esto era una guerra contra el mal. Por eso en el Éxodo mueren tantos judíos en un solo día por fornicar, por tentar a Dios, por tantos otros pecados. Miles, más de 20,000 en un solo día, porque esa es la pedagogía de Dios. Y Dios, a través de ese pueblo judío que lo llamó mis hermanos mayores, preparó la encarnación del Mesías. Y entonces me lleva precisamente al Mesías y me muestra la nueva creación en Jesucristo, la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios. Y me dice con estas palabras exactas: la Iglesia Católica es mi iglesia, y yo te escogí desde el vientre de tu madre, y tú la desertaste. Pero el Señor nunca me acusó. Esto lo hacía con el más inmenso amor, pero yo me acusaba a mí mismo, porque me dolía mucho todo lo que me mostraba de lo que yo había hecho tan horrible. Y ahí me habla de que ningún católico se hace católico por voluntad humana. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos con nombre propio para ser católicos. Incluso una persona que entra a la iglesia a una edad avanzada había nacido para ser católico. Y entonces dice que nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y después de una pausa, el Señor me dice, con una inmensa ternura, me dice: pero la salvación es para toda la humanidad. Solo que nosotros como católicos somos el ejército de Dios, que vigila por la salvación de todas las almas desde la Eucaristía. Y entonces me habla de mi responsabilidad y me muestra los 33 años que yo no recibí la comunión y todo lo que Dios había podido haber hecho por las almas si yo hubiese comulgado todos esos años. Y entonces me habla del sacramento de la confesión y me dice que el diablo, a los 14 años, cuando yo llegué a esa gran ciudad, después de salir de la provincia de mi pueblo, me robó la iglesia cuando me quitó el sacramento de la confesión. En ese momento perdí la iglesia porque me desnutrí, porque nosotros como pueblo de Dios somos un ejército que se alimenta de la Eucaristía, porque hemos sido escogidos para esta batalla. Y el demonio es nuestro enemigo feroz, porque él sabe quiénes somos nosotros. Y por eso nos odia y va a hacer todo lo posible por robarnos la gracia de los sacramentos. Y entonces me habla del sacerdocio y me dice: no hay nadie en el mundo, ningún ser humano, que tenga más poder que un sacerdote santo. Un sacerdote santo hace temblar los infiernos, porque es Cristo presente entre nosotros, en ese sacerdote. Lo mismo que la vida religiosa. Me muestra la vida religiosa y me enseña cómo es que la consagración al Señor trae en sí un triunfo de batalla, pero al mismo tiempo la más alta responsabilidad, porque es un matrimonio en vida con el Cordero Divino, que de otra forma todos nosotros llegaremos a ese banquete en la muerte. Pero el sacerdote y los consagrados
tienen el matrimonio con Jesús en vida, lo cual es el terror de las tinieblas, cuando son fieles, ¿no? Entonces, aquí me muestra el sacramento de la confesión como un exorcismo. Dice, nosotros podemos voluntariamente cometer un pecado mortal, pero no podemos voluntariamente liberarnos de él, porque el pecado mortal es una persona, es un demonio, y quedamos encadenados a él, y entre más tiempo permanezcamos en ese pecado, más espíritus vienen a fortalecerlo, porque todos los días hay una batalla entre el bien y el mal por nuestra alma. Entonces el diablo se fortalece para que nosotros no nos soltemos de esas cadenas. Y aquí viene lo que es el sacerdocio y el poder de los sacramentos. Cuando nosotros, por gracia de Dios, encontramos esta bendición de arrepentirnos y vamos a confesarnos, el sacerdote, cuando nos absuelve, nos desencadena y el diablo tiene que partir con toda su legión. Ustedes seguramente se acuerdan de un pasaje de las Escrituras donde Jesús está por allá con los gerasenos, y hay un endemoniado corriendo desnudo por un cementerio, golpeándose con piedras y todo, y luego se le viene al Señor y protesta que por qué tenía que llegar si no era el tiempo todavía, y el Señor le pregunta su nombre y dice, somos legión, porque somos muchos, y la palabra dice que eran miles, porque pidieron entrarse de desesperados, sabiendo que Jesús no los iba a dejar entrar en otro ser humano, y sabiendo que los iba a sacar de ese endemoniado, pidieron que los dejara entrar en los cerdos. Pero los cerdos no tienen intelecto. Entonces, cuando los espíritus se montaron en los cerdos desesperados se tiraron al lago y se ahogaron, y los espíritus cayeron al abismo. Pero lo que les quiero comparar de eso es cómo en una sola persona pueden haber miles de demonios. Las mismas escrituras nos lo comprueban. ¿Por qué? Porque los demonios no están en el tiempo ni en el espacio, o sea que ellos no ocupan ningún espacio, son cuerpos intelectuales. Y entonces la dimensión espiritual es incomprensible para el mundo material, pero es infinita. Entre más tiempo estemos en pecado, más complicado es todo el hemisferio espiritual que nos rodea. Así es que yo estaba absolutamente invadido de espíritus. Y el Señor, después de este sacramento de la confesión, me lleva a lo más grande de todo. Él dice, la Eucaristía es el don más extraordinario que el Padre Celestial le ha dado a toda la humanidad entera. Y me muestra cómo cada instante, siempre hay una Eucaristía elevada en consagración. Y esa Eucaristía es la que sostiene el mundo entero contra las fuerzas del mal. Si no fuera por la Eucaristía, toda la humanidad estaría, quién sabe cómo, de destruida. Pero esto es la luz redentora que nos ha llegado con Jesús, con el Mesías. Por eso somos una nueva creación en Jesucristo, somos criaturas hechas nuevas por el bautismo, y por eso somos la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios, el ejército de Dios encargado de la salvación de las almas. Es lo que somos cada uno de nosotros. Es muy importante estar consciente de esto y saber quiénes somos, para darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos, la gracia que recibimos, el honor de ser miembros de la Iglesia del Señor, y también el celo que necesitamos para cumplir con la misión para la cual el Señor nos creó y a la cual nos envió por medio de los sacramentos. Ahora, cuando Él habla de la Eucaristía, habla en el momento en que se celebra la Eucaristía. Él me muestra desde la sacristía al sacerdote y todas las oraciones que hay para cada vestimenta, la preparación espiritual del sacerdote antes de salir al altar, y ya cuando sale al altar es Jesús quien sale del sacerdote. Esto lo conocemos todos nosotros por nuestra doctrina católica, y desciende sobre el altar una luz extraordinariamente grande.
Y esa luz cubre un radio inmenso de almas, sin importar quiénes son. Durante la Eucaristía, los demonios huyen y muchas almas que están alrededor, sin importar quiénes son, tienen transformaciones que uno nunca verá en esta vida. Pero el milagro de la Eucaristía cobija cientos de personas. Graves pecados que se pudieran haber cometido durante la Eucaristía no se cometen. Muchos milagros suceden. Y cuando nosotros como católicos que estamos preparados debidamente para recibir la Eucaristía, nos acercamos a comulgar, nos convertimos en antorchas de luz. Y cuando salimos de la iglesia, llevamos esa luz a donde vayamos y los demonios huyen. Por eso somos instrumentos eucarísticos de reparación. Los milagros que ocurren con la comunión solo los veremos ante el tribunal del Señor el día que comparezcamos ante Él. Y esos son de los más importantes tesoros que habla la palabra de que acumulemos en el cielo. Cuando hablan acumula tesoros en el cielo, pues uno de los más grandes tesoros, si no es que es el más grande, es nuestra comunión, porque con eso Dios hace maravillas. Cuando usted está recibiendo la comunión acá de las manos del sacerdote y usted está en gracia, usted está verdaderamente en gracia, en ese instante el Señor puede rescatar un alma que de otra forma se pudiera haber condenado, alguien que está agonizando, alguien que tiene la necesidad inmediata de la misericordia de Dios, y el Señor nos utiliza como instrumentos de reparación eucarística. Y entonces después me coloca en un lago con el agua hasta la cintura. Y al frente del lago había una roca inmensa, preciosa, como color oro viejo. Encima de la roca a mano derecha veía la cabeza de un hombre que miraba de lado, no me miraba a mí. Al principio yo no sabía quién era. Y miro de nuevo hacia el agua donde estoy, y veo como una bruma flotante, como una niebla, pero cuando la observo bien, me doy cuenta que no es ninguna niebla, son miles de espíritus del mal, que eran los espíritus de mis pecados de 33 años. Y miren ustedes que les estoy hablando de un plano etéreo. Esos espíritus no eran físicos, eran etéreos, pero parecían como racimos. Pero yo distinguía a cada uno porque mi alma conocía el pecado en que estaba y sabía con quién. Todo lo sabía el alma. Y son cosas muy misteriosas porque aquí, dentro de la carne que estamos, la tienda como la llama San Pedro o la vasija de barro como la llama San Pablo, no podemos ver eso, claro que no. No podemos darnos cuenta de eso. Pero cuando partamos y entremos al mundo espiritual, podremos ver los espíritus. Esperamos que ninguno de ustedes tengan que ver los espíritus del mal, porque pedimos a Dios que ustedes estén en gracia cuando mueran, que estén preparados. Por eso el Señor dice, estad vigilantes y preparados, porque el Señor llega como un ladrón en medio de la noche. San Pablo dice que al pueblo de Dios fiel no lo tomará por sorpresa, pero para eso necesitamos ser muy santos y muy fieles a Dios. Pero hay que estar preparados. Entonces, yo veo que esa nube de espíritus continúa hacia un abismo, y yo podía ver el abismo perfectamente donde estaba parado. Y vi hacia abajo del abismo y pude ver hasta dónde había descendido por mi pecado. Si yo me hubiese muerto en ese instante, me hubiese condenado. Y veía a dónde había terminado. Era algo extremadamente espantoso y doloroso que nunca lo podré describir, ni siquiera lo quiero hacer. Porque si alguna cosa queremos hacer es pensar en nuestra salvación, pero pensar primero en nuestra conversión para poder entrar en esa salvación. Tan importante como lo decía el Padre en la homilía de hoy con mucha sabiduría. Es lo que necesitamos hacer.
nuestra conversión del corazón urgente. Es ahora o nunca, hay que hacerlo, porque ¿quién dijo que nosotros vamos a tener otro día de vida? ¿Quién lo ha dicho? No, no lo sabemos. Por esa razón es muy urgente. Ahora, en ese lago yo encuentro que estoy atrapado en esas tinieblas tan horribles, y sé que la única luz que yo veía por ahí era la cabeza de ese hombre que estaba encima de la roca. Y cuando miro me doy cuenta que ese hombre era mi ángel guardián. Y él era quien me había estado enseñando todo lo que yo estaba viviendo en el lago. Pero él no se comunicó conmigo con una voz como lo hizo el Señor. Pero yo le entendía todo. Esto es algo imposible de explicar porque yo no sé cómo funciona eso. Pero yo le entendía todo lo que él me enseñaba. Y ahora me lleva a mi pueblo natal a la edad de 11 años. Y aparezco en una procesión de la Virgen María tocando la trompeta. Yo era el trompetista mayor de la banda del colegio. Iba detrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Y continué tocando la trompeta. Y de repente la Virgen se humanizó y ya no era una estatua. Iba caminando al frente mío con 2 niños. Y yo continuaba tocando la trompeta. Pero más adelante me doy cuenta que el niño que llevaba de la mano derecha era yo como a los 7 años de edad. Y ahí comienza el ángel a mostrarme que mi madre me había consagrado a la Virgen en el vientre. Y cómo la Virgen me había acompañado toda mi vida que estuve tan lejos de Dios, nunca me abandonó. Y quién sabe de cuántos peligros me libró la Santísima Virgen. Después me estaba mostrando esa procesión que era como un exorcismo a mi pueblo, porque estaba lleno de cantinas y de borrachos, pero la procesión cuando pasaba se veía la batalla tan increíble que había con esos demonios que estaban en las cantinas y con todos los ángeles de la procesión. Además veía los rosarios que llevaba la gente, y habían unos rosarios que parecían un sol incandescente, y otros que tenían menos luz, otros que no tenían luz. Y ahí venía el misterio de la oración, la relación con la oración, el nivel de conversión, el nivel de fe, todo eso caminaba con la procesión. Pero todos, sin excepción, estaban recibiendo una bendición en esa procesión. Y después el ángel me habló de la economía del alma, así la llamó, y me mostró que yo fui trompetista del colegio por 3 años, hasta los 14 años que me fui de mi pueblo. Y durante esos 3 años toqué la trompeta en muchas fiestas de la iglesia. Pero les digo, yo era trompetista de la banda del colegio solo porque eso me permitía escaparme de mis clases. Nunca lo hice para servirle a Dios ni a la iglesia. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan inmensa que el Señor tomó todas las veces que yo toqué trompeta para la iglesia como un crédito con el que me protegió como un escudo contra el diablo, de inmensos peligros me salvó. Por ese servicio que yo hice sin intención. Si supiéramos lo grande que es la misericordia de Dios, pues tendríamos un gozo permanente en el corazón, porque tenemos un Dios que nos ama como nunca nos lo imaginamos y que solo quiere salvarnos, nada más. Por eso, de las cosas más pequeñas, buenas que hacemos, el Señor nos defiende de inmensos peligros que nos trae el demonio, porque así de grande es su amor. Y entonces, por eso la palabra dice que nos da 1000 por 1, y es que es 1.000.000 por 1 según lo que yo pude ver en mi vida personal. Después aparezco en el lago de nuevo y la roca se llena de luz, una luz increíble. Yo la distinguí como la misma luz que iluminaba esta ciudad de luz que yo les conté que vi encima de la montaña. Pues esa luz yo sabía que era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar. Yo estaba parado en las tinieblas de mi pecado. Entonces huí mirando hacia el agua, agachado,
pero de reojo podía ver que al lado derecho de la roca había alguien, y cuando miré bien era de nuevo la Virgen María, y yo estaba conectado a ella como por un cordón umbilical espiritual, y todo lo que salía de mi corazón, que era mi angustia, sentirme atrapado en mis pecados, en peligro de condenarme, todo eso fluía hacia ella, y de ella pasaba hacia la luz. Y esto duró mucho tiempo, porque eso fue como en un círculo que iba, y de pronto sentí una fuerza inmensa que me levantó mi cabeza para que mirara la luz. Y no podía agachar mi cabeza ya, me mantenía mirando la luz, pero yo estaba totalmente enceguecido, no resistía esa luz. Sin embargo, poco a poco fui distinguiendo en esa luz la silueta de Jesús, y veía cómo el Señor, por la intercesión de la Virgen María, me estaba rescatando de las tinieblas donde yo estaba. Esto ocurrió por mucho tiempo, pasaron muchísimas cosas que no alcanzo a contarlas ahora. Yo he escrito 12 libros, tengo más de 5,000 temas en internet que ustedes pueden ver, y no he tocado ni la superficie. Pues con eso les digo todo. Solo esta parte del lago es inmensamente detallada, todo lo que vivo, porque también vivo la experiencia del purgatorio que estaba al lado derecho del lago, que es otra experiencia extraordinariamente preciosa a pesar de lo dolorosa, pero comparado con lo que vi al lado izquierdo, que era ese abismo y esos demonios, pues el purgatorio ya para mí parecía como el paraíso, porque la diferencia entre un demonio y un alma que se ha salvado, aunque esté sufriendo tanto, pues es de la luz a la oscuridad, ¿no? Entonces, pues yo vi algo que les quiero decir, y es que con claridad pude ver cómo es que en esta vida nosotros solo caminamos en dos direcciones: o estamos descendiendo, si vivimos en pecado como yo vivía y como descendí hasta donde estaba ya en el abismo, o estamos ascendiendo hacia la luz. Y el día que muramos, quedamos exactamente hasta donde alcanzamos a descender o hasta donde alcanzamos a ascender. Por eso es tan importante tener conciencia de eso. Aquí es donde se juega la vida. Dios nos creó acá, y gloria a Dios por el don de la vida. El mundo material es un don maravilloso de Dios, pero es pasajero, es el primer paso en una jornada eterna, y por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos. Tenemos que caminar con Dios, asegurarnos de caminar en paz, asegurarnos de estar renovándonos todos los días. Yo le digo a la gente, mire, yo todos los días me levanto a convertirme. Yo no le puedo decir a la gente que estoy convertido. No, me imagino que eso será el día que me encuentre el Señor, si es que paso el grado, que es todo lo que quiero hacer todos los días. Pero lo que yo puedo ver con claridad es que esta vida es una escuela de almas y estamos en clase. Y más vale que sigamos como buenos discípulos a nuestro divino Maestro Jesús, que nos dejó todo perfectamente desgranado, para que nosotros lo sigamos y para que alcancemos la gloria de Dios, porque si hacemos eso, la vamos a alcanzar. La iglesia es para nosotros la nave que nos lleva por estas aguas turbulentas de este mundo degenerado y depravado, pero nos lleva al puerto seguro de nuestro príncipe de paz, Jesucristo. Por eso debemos estar integrados a la iglesia 100%. Miren ustedes estos tiempos tan angustiosos y confusos, tiempos de pandemia, tiempos de confusión para los fieles, cómo es que se acrecienta la persecución al Santo Padre, la ruptura de la disciplina litúrgica, por ejemplo. Ya esta cantidad de videntes falsos que hay por ahí aparecen con nuevas disciplinas litúrgicas, tratando de enseñarle a la gente cosas que no están en línea con la iglesia. Y todavía, sabiendo eso, lo siguen. Yo digo, nosotros debemos estar en una obediencia a la iglesia absolutamente incondicional.
El que no haga eso como católico está en peligro. Es todo lo que les puedo decir. Porque el fanatismo, los escrúpulos, el fariseísmo de Dios, el fariseísmo de hoy es latente en la iglesia en este momento. Lo mismo que todos esos liberales de la iglesia que son pro aborto, pro comunismo, pro LGTB, pro todos los males que hay y se consideran católicos. Hay fenómenos así, pero nosotros no somos de la derecha ni de la izquierda. Nosotros somos cristocéntricos. Tenemos que estar en la cruz con el Señor en la iglesia. Ese es el llamado. No podemos salir de ahí. Yo salí del éxtasis y sabía que algo muy grande me había sucedido, pero no lo tenía en mi memoria. Pero yo sabía que tenía que estar dentro de mí en algún lugar. Entonces, los guerrilleros me sacaron de la cueva ese día y viví 5 meses y medio más secuestrado después de que el Señor se me apareció. Yo ya no me preocupaba que los guerrilleros me mataran, mi preocupación más grande era condenarme. Y por eso todos los días le imploraba al Señor que no permitiera que me muriera sin confesarme. Mi mayor súplica era la confesión. Yo no quería volver a ese lago con todos los espíritus sin haberme confesado, porque si hubiese estado confesado, no hubiese habido en ese lago ni un solo espíritu del mal unido a mí. Y yo sabía que la iglesia tenía ese poder. A los 6 meses ocurrió el milagro. Se podrán imaginar todo lo que yo viví durante todo ese tiempo relacionado con la parte humana del secuestro. Yo nunca lo comparto porque todo eso se lo ofrecía al Señor y por eso me salto todos esos eventos naturales de las torturas del secuestro. Eso se quedó en la cruz del Señor. Pero un día estoy amarrado a un palo, es de noche, es muy oscuro, y llegan 4 guerrilleros con ametralladoras, me desatan y me dicen que los siga. Y los seguí por el monte por mucho rato, hasta que llegamos a una carretera en la selva, y me dijeron, camine derecho y no mire para atrás. Pues esa fue la caminada más larga de mi vida, porque cada paso parecía sentir que esas ametralladoras ya se disparaban, porque yo estaba sentenciado a muerte. Pero no, ahí me abandonaron, sin ninguna explicación. Yo sé que hasta el sol de hoy, esos guerrilleros no tienen ni idea por qué me dejaron ir, porque esa noche fue muy misteriosa y yo sabía que la mano de Dios estaba presente y que fueron los ángeles los que me sacaron de ese monte, de las manos del demonio. Y después de mucho rato caminar en esa carretera, me recogió un camión y me llevó de regreso a lo que llamaríamos la civilización. Me reuní con mi familia, pero tan pronto como pude, me fui a confesar a un monasterio de franciscanos. Fue la confesión más larga de mi vida, como se podrán imaginar ustedes. Cuando haber salido del secuestro fue muy importante, claro que sí, pero la libertad que yo estaba buscando era la libertad espiritual. Y la confesión era lo más grande que yo buscaba. Por eso cuando llego a esa confesión no lo podía ni creer. Cuando el sacerdote levantó la mano para absolverme, a pesar de que eso toma tan solo unos segundos, eso parece que hubiera detenido el tiempo, porque escuchaba unos gemidos horribles de muy abajo, y yo sabía que eran los demonios, y cuando terminó el padre de absolverme, silencio total, y yo me sentí como una pluma flotando en el aire. Finalmente había alcanzado mi libertad, y comenzó mi nueva vida. Y ahí regresé a California, a mi casa en Los Ángeles, y yo me enamoré locamente de la iglesia, me la pasaba todos los días en la iglesia, pero nunca le conté a nadie nada por 2 años de lo que me había ocurrido místicamente en el secuestro. Yo ni siquiera sabía cómo explicarlo. Y a los 2 años viajé a Colombia durante la Semana Santa. Y el domingo de Ramos fui a misa a una iglesia muy grande de Bogotá.
y no alcancé a entrar porque estaba llena de gente. Entonces estaba en el atrio de la iglesia mirando hacia adentro por encima de las cabezas de la gente. Todo lo que podía ver era un crucifijo inmenso que colgaba de encima del altar. Y yo comencé a sentirme mareado como si me fuera a desmayar. Pero lo que estaba era entrando en otro éxtasis con el Señor. Y esta vez el Señor se manifestó sin palabras también. Se manifestó exactamente como el ángel. Yo le entendía todo lo que Él me dijo. Y esto ocurre durante el ofertorio de la misa. Y cuando yo salí del éxtasis, no había pasado nada de tiempo. Regresé al mismo lugar de donde me había ido en el tiempo. Pero con el Señor estuve mucho tiempo. Porque Él me explicó que yo había nacido para esta misión. Que la misión apenas iba a comenzar. Y yo tenía ya 49 años. Estaba, pero muy maltratado por el secuestro, con toda clase de paranoias, complejos de toda clase. Le tenía miedo a la gente, me horrorizaba el pecado, el mundo. Era un instrumento roto completamente y no entendía cómo puede el Señor decirme estas cosas y llamarme a esta misión si yo estoy roto, yo no tengo fuerza. Pero después de revelarme todo eso, me dijo también que Él me iba a llevar por todo el mundo, que ya había escogido todos los lugares donde yo iba a ir, que todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio y que Él se iba a encargar de mí. Yo salí de esa iglesia ese día, sinceramente sin entender mucho, pero sabiendo que el Señor me había hablado, yo eso sí lo sabía, pero entender semejante misterio. Pero me acordé de ese sacerdote franciscano italiano con el que me confesé la primera vez cuando salí del secuestro. Y me fui a buscarlo, lo encontré. Y por primera vez abrí mi corazón para hablar de esas dos experiencias místicas, las del secuestro y la de esa iglesia. Y a medida que yo empecé a hablarle a este sacerdote, toda esta información comenzó a fluir de mí y yo me aterré. Pero el Padre me ayudaba y me decía, no tenga miedo, eso está infuso en usted, lo va a reconocer porque usted conoce todo lo que está diciendo. Y así era, porque esto es demasiado misterioso. Yo hablaba y estaba asustado de hablar de cosas que no tenía en la memoria, pero todo lo que hablaba lo reconocía. Entonces, en esa forma el Padre me ayudó para que yo acudiera al llamado del Señor. Y ese día yo decidí dejar todo, mi vida artística, todo lo que era, y fui a la misión que el Señor me llamó. Yo me arrodillé en el oratorio de ese monasterio y le dije al Señor, yo me voy contigo, pero dos cosas no voy a hacer. Primero, nunca buscaré dinero ni cobraré a nadie por lo que hago. Tú te encargarás de mí. Y otra cosa, nunca promoveré esta misión. Será de la única forma que sé que tú eres el que me llevas, porque yo no quiero inventarme nada y después de todo el mal que he vivido no quiero hacer uno nuevo inventándome una misión. Entonces yo necesito tener esa señal tuya permanente, pues llevo 22 años viajando por el mundo. He estado en más de 120 países en todos los continentes, incontable número de ciudades, pueblos, ranchos, selvas, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Nunca en los 22 años me ha faltado nada. El Señor siempre ha proveído con todo lo que necesito. Él siempre mueve los corazones en el momento indicado para que yo tenga lo que necesito y es un milagro todos los días de mi vida, hasta el punto que ya no pienso en eso. No lo pienso yo, me levanto y sé que Él va conmigo y eso es si yo soy fiel. Porque sin importar la experiencia que yo he tenido con el Señor, ay de mí si yo no soy fiel. Donde yo no sea fiel, se me cae el mundo encima, porque esa es la ley. El que no es fiel, pues es infiel y pierde la amistad con Dios. Por eso, pues tenemos los sacramentos, gracias a Dios, que podemos renovar nuestra amistad con Dios confesándonos con frecuencia.
Yo le digo a la gente, después de esta experiencia que yo tuve, si ustedes supieran lo grande que es el sacramento de la confesión, se confesarían con frecuencia, porque ustedes no quisieran tener ningún espíritu del mal cerca a sus vidas. Y lo único que nos limpia es ese sacramento. Y eso sí tenemos un buen acto de contrición. Y así podemos llegar a la Eucaristía, para que la Eucaristía nos dé la fortaleza de pelear contra las tentaciones y contra nuestras propias debilidades. Es importante. Otra cosa importante que yo sé es, nosotros necesitamos orar por nuestros sacerdotes todos los días. Y necesitamos orar por vocaciones sacerdotales santas, por vocaciones religiosas santas y por matrimonios santos. Esa es nuestra misión. Necesitamos hacer eso. Lo debemos tener tatuado en el corazón de la oración. Ahí lo debemos tener, porque es una misión demasiado importante. Pues con esto termino la presentación de esta experiencia mística que, como les dije antes, tan solo les he dado la mínima parte de lo que me pasó, porque yo no podría en años contarles todos los detalles de esta experiencia. Sin embargo, el Espíritu Santo se encarga de que ustedes en sus corazones asimilen lo que el Dios quiera que ustedes asimilen en esta mañana. Y algunos yo sé que ya conocían la historia, pero nunca es la misma, porque siempre la parte mística toma otras dimensiones dependiendo de quién está acá. Pues que el Señor los bendiga y sobre todo, lo más importante, que el Señor los haga santos. Lo único que hay para hacer en esta vida es buscar nuestra santidad. Solo los santos entran al cielo, a no ser de que ustedes se quieran ir para otro lugar. Pero les recomiendo el cielo, y para eso hay que entrar siendo santos. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con esta última reflexión, que es sobre la obediencia. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer del Evangelio según San Juan. En el capítulo 6, desde el versículo 34. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Palabra de Dios. Pues a todos nosotros se nos enseña, tanto en el hogar como en la iglesia, acerca de la obediencia. Es parte de una formación humana que nos distingue de los animales, porque somos seres racionales. Y encima de todo, cuando somos bautizados, pues tenemos el Espíritu Santo y somos seres sobrenaturales. Ya no somos simplemente animalitos racionales como el que no está bautizado. Pero nosotros por el bautismo hemos sido transformados y ya no somos criaturas naturales. Ustedes saben que un ejemplo paralelo con criaturas inferiores serían los sacramentales, como el agua y la sal. Ustedes saben que cuando el sacerdote bendice el agua o la sal, la llama criatura, porque es una criatura, ¿no? La bendice. Y cuando queda bendita, ya no es el elemento natural que era antes de la bendición. Ya es agua sobrenatural, sal sobrenatural. Por eso se llama sacramental. Si usted la esparce,
los demonios huyen si están presentes, porque cada gota o cada partícula de la sal está con la plenitud del Espíritu Santo y quema los espíritus. Ahora, ¿se pueden imaginar la transformación que vivimos nosotros con el Espíritu Santo, con el bautismo? Nos convertimos en seres sobrenaturales, pero nosotros tenemos intelecto, tenemos razón, y por esa razón tenemos el peligro de utilizar esa razón para pecar. Y por eso, si nosotros nos mantenemos firmes en la fe, obedeciéndole a Dios, nos convertimos en unas antorchas de luz inmensas, con algo que ni siquiera podemos concebir de lo poderoso que es. Una persona que vive el camino de la santidad, por donde pasa, bendice a todo el que lo cruza, hasta los animales bendice, hasta la naturaleza, porque se convierte en un ser que está lleno de Dios. Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa. Por eso la invitación a la santidad es algo extremadamente importante, porque es nuestro único camino si queremos salvarnos. Pero para entrar en este camino a la santidad necesitamos la obediencia. Ustedes se dan cuenta que hoy lo más común en la Iglesia Católica es la desobediencia. Hay tanto vidente falso que le enseña al pueblo de Dios a desobedecer la Iglesia. Hay mucha gente en contra de las disciplinas litúrgicas de la Iglesia, porque una vidente por allá dice que la Virgen le dijo que tenían que hacer esto, que tenían que hacer aquello, y entonces terminan desobedeciendo a la Iglesia por una revelación privada. Y yo les puedo decir esto por mi experiencia de Dios. El Señor me ha mostrado que si alguna persona que se llame católica venga a insinuarnos siquiera que no obedezcamos a la Iglesia, no les toquemos ni la ropa porque vienen del diablo. Y mire, hay muchos videntes hoy muy famosos, y yo sé que son del diablo. Y no hablan sino cosas bonitas. Ustedes se dan cuenta que en las tentaciones a Jesús en el desierto, el diablo le habló a Jesús citándole las Escrituras, citándole la Biblia. Eso nos enseña cómo se manifiesta el diablo. Él no se va a manifestar con cosas demoníacas, ¿no? Él utiliza el lenguaje de Dios. Y por eso la gente incauta y que no es muy fuerte en la fe, se deja engañar de estos videntes falsos, porque dicen, es que la Virgencita se me apareció y me dijo que la Iglesia está muy mal y que tengan mucho cuidado lo que hacen con esto, con aquello, y los lleva a la desobediencia. Y la gente cree que es que como la Virgencita es tan hermosa, viene a salvarnos, y que nosotros a la Iglesia no le pongamos atención porque está perdida, porque está confundida, y entonces estos videntes se convierten en la nueva Iglesia, en el nuevo Evangelio. Imagínense, esto es lo que nos advirtió San Pablo, que en estos tiempos vendrían a enseñarnos doctrinas nuevas, y cuando una persona viene a contradecir lo que la Iglesia está pidiendo, esa persona se convierte en una doctrina nueva, en un evangelio diferente, porque el evangelio nos enseña que la única forma de caminar con Dios es recto con la Iglesia. Les voy a poner un ejemplo de los santos. El Padre Pío, como ustedes saben, fue un santo absolutamente obediente. A él lo persiguieron sus propios monjes, lo persiguió su propio obispo, lo persiguieron los más altos jerarcas de su comunidad capuchina desde Roma, desde el Vaticano, y él hizo siempre lo que le pidieron y nunca desobedeció. Y muchas de las cosas que le pidieron eran injustas, sin embargo, él obedeció. Ustedes se dan cuenta cómo Jesús en la palabra dice, si te dan en esta mejilla, voltea la otra. Si te piden tu camisa, dales también tu capa.
Y mucha gente no entiende eso. Y lo que pasa es que si no obedecemos a esa ley espiritual que el Mesías nos dio, no estamos caminando con el Evangelio. Así de que uno no puede decir que es que el Papa se enloqueció y que es un Papa satánico o quién sabe qué, como tantos apóstatas dicen. A esa gente que persigue el Papa, ustedes no le pueden tocar ni la ropa, ni leer nada de lo que ellos escriben o propagan. A mí cada que me llegan cosas contra el Papa, yo las destruyo y no las comparto con nadie. Y jamás comparto una conversación con nadie que me viene a hablar mal de él. La gente se me acerca y dice, ay, ¿usted qué piensa del Papa con lo que hizo con la Pachamama, con no sé cuántas, con esto? Tienen una lista así de grande, ¿no? Y yo digo, ¿sabe qué? No va a sacar de mí una sola palabra. Yo soy católico y yo obedezco a la iglesia. Si usted no lo hace, qué pena, pero no tenemos nada que hablar. Así de sencillo. Yo no entro en esos argumentos. ¿Y saben por qué? Porque yo he visto al Señor con mis propios ojos, pero también conozco los demonios con mis propios ojos. Y sé lo astutos que son. Y siempre se visten de luz. Por eso yo sé que hoy estamos plagados de videntes y profetas falsos, plagados. Y les cuento una cosa, la forma en que ustedes distinguen quién es de Dios y quién no es de Dios, solo lo distinguen por la obediencia. Todo vidente o profeta falso que les sale a ustedes con cosas contra lo que la iglesia está pidiendo, son del demonio. Tengan la seguridad de eso y yo sé que no me equivoco. Miren que se lo estoy diciendo en este templo, en presencia del Señor y de la Santísima Virgen y todos los ángeles que cuidan este templo. Ay de mí si vengo a decirles a ustedes cosas que no son de Dios en el mismo templo de Dios. Prefiero morirme aquí mismo antes de hacer eso. Yo les aseguro que la obediencia es el único camino al cielo. El que no obedece se condena. Así de sencillo es. Por eso debemos ser muy pequeños, muy sencillos. Debemos dejar de ser pretenciosos. Debemos dejar de ser tan vanidosos y tan avaros, tan ambiciosos, y convertirnos en esas pequeñas personas católicas que son de oración, de confesión, de comunión, de espíritu de servicio, de apoyo a la iglesia en todas sus pastorales, en su parroquia, en las comunidades donde ustedes se reúnen a orar o a hacer ministerios que ayudan a las personas que ustedes han escogido ayudar a través de los ministerios a los cuales Dios los ha llamado. Y hacer eso, hacer solo eso, y dejar la curiosidad de tanta basura que publican en las redes, esa cantidad de mensajes raros, terroristas, aterrando a la gente, ya la quieren inclusive encerrar y llevársela para el monte, es decir, esto es del puro demonio. Miren ustedes que nosotros debemos tener algo muy claro. Solo para el cristiano existen dos refugios, y esos son el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Jamás se dejen vender otro refugio fuera de ese, porque todos los otros refugios son refugios del diablo. Es verdad que por el mundo en que vivimos, habrán comunidades católicas que quieran educar a sus propios hijos, que quieran ser independientes. De esto hay varias en el mundo ya, pero sin alejarse del mundo, sino comunidades independientes. Esto se puede hacer, pero esto de irse a esconderse y guardar comida por allá porque va a caer un cometa o porque se va a reventar todo o porque no sé qué, eso es de locos, porque nosotros no podemos vivir con miedo si somos hijos de Dios. Si yo creo en Dios, yo sé que nadie me puede ni envenenar, ni marcar, ni hacer absolutamente nada de lo que toda esta gente loca dice. Nosotros somos hijos de la fortaleza, somos hijos de la esperanza, somos hijos de la fe, no somos hijos del miedo. No vamos a correr y huir al mundo por las cosas que pasan en el mundo. Ustedes se imaginan
si Pedro, Pablo, Juan, Santiago hubieran huido del mundo, se hubieran ido para un refugio, ¿qué sería de nosotros? No tendríamos la fe, porque ellos se fueron al frente de la batalla. Y 2000 años de cristianismo, los únicos que tenemos en la historia son los que se fueron al frente de la batalla. Esos son nuestros santos, esos son nuestros mártires. Miren ustedes acá los cristeros nada menos. ¿Se escondieron? No, se fueron al frente de la batalla. No se fueron a un refugio a pesar de que estaban matando a los católicos. Ellos salieron, y es que ese es el apóstol del Señor. Nosotros estamos llamados a ir a la batalla, no a escondernos. Por eso no se vayan a dejar engañar de ninguno de estos videntes y profetas falsos de hoy, con toda la basura que traen, que eso no viene de Dios. Y además lo podemos calificar como absoluta desobediencia. Es lo que es, desobediencia. Si ustedes leen el diario de Santa Faustina, se dan cuenta de algo precioso. Jesús le dice a Santa Faustina que le debe obedecer a su confesor y no a él. Pero ¿saben qué hacen todos estos apóstatas y videntes falsos? Dice que hay que obedecer a Jesús y no a la iglesia, porque la iglesia está mal. ¿Se imaginan cómo está eso al revés? Cuando él mismo le decía a Santa Faustina obedecer al confesor, aunque el confesor contradecía lo que él le había pedido a ella. Entonces hasta ahí llega la obediencia. Santa Catalina de Siena, que es doctora de la iglesia y una de las místicas más grandes de la iglesia, tiene los testimonios más grandes de lo que es la obediencia a la iglesia y cómo debemos siempre mantenernos unidos a ella. Y es sin importar, hay cosas que no me gustan, hay cosas que yo humanamente no estoy de acuerdo, pero ¿qué? Si yo no soy la cabeza de la iglesia, yo no soy el jerarca, yo soy un apóstol de la iglesia que tiene jerarquía y pertenezco a donde el Señor me llamó. He sido enlistado y a cada uno en la iglesia el Señor le da una posición y uno tiene que ser fiel a esa posición. Miren ustedes, ¿cuántos santos se han santificado en la portería de su convento siendo simples porteros? Y no eran los más importantes del convento y ahí se santificaron en la puerta. Y nunca aspiraron a ser superiores ni nada, ahí se santificaron. Y lo mismo muchos se santificaron como superiores, y muchos se santificaron como papas, y muchos se santificaron en diferentes jerarquías. Tenemos muchos reyes santos también. Pero cada uno debe estar consciente de la misión para la cual el Señor nos llamó, y no tratar de vivir una misión diferente a la que fuimos llamados. El esposo y la esposa tienen como misión su familia. El esposo y la esposa tienen como misión de ser testimonio en la iglesia, testimonio de matrimonio. El esposo y la esposa tienen la responsabilidad de vivir a la altura de ese sacramento en la castidad espiritual, que es el ser buenos, el ser obedientes. El sacerdote tiene la responsabilidad de ser santo porque es el encargado de dirigir la grey, las ovejas de la iglesia. Y él tiene que ser una persona muy fuerte para vencer todos los ataques espantosos que recibe un sacerdote del demonio. Ustedes se podrán imaginar las tentaciones que puede vivir un sacerdote si es la persona más odiada del mundo por el demonio. Igual todos los consagrados, es algo increíble. El mismo matrimonio que está consagrado en ese sacramento matrimonial tiene ataques feroces, pero ninguno de esos ataques, a pesar de la zarandeada que nos da el diablo, va a triunfar. Como decía en la palabra que leí antes, para terminar, para empezar con San Pablo, que decía: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni el hambre, ni ninguna tribulación, ni la guerra, ni ninguna enfermedad. Nada nos podrá separar del amor de Dios, porque en todos salimos triunfantes. Claro, muchas veces salimos bien despelucados y de pronto hasta nos falta una pierna, pero salimos triunfantes, ¿no?
porque el Señor nos saca adelante sin importar las tribulaciones que tenemos que vivir. Pero lo más importante para entender el sentido de la obediencia es que nosotros tenemos en nuestro corazón la fortaleza para obedecer. La tenemos, se llama el Espíritu Santo, se nos ha sido dado a nosotros. Cuando usted se atreve a ser valiente para ser bueno, el Espíritu es el primero en glorificarse en esa intención y le da toda la fuerza para hacerlo. Yo le digo a la gente, miren, todos nosotros tenemos que cortar la raíz del pecado que hay en nosotros y cada uno tenemos diferentes áreas de pecados activas. Mucha gente me pregunta, ¿cómo ha hecho usted para dejar toda esa vida de pecado que vivía? Y lo único que les puedo decir es esto: cuando uno quiere dejar el pecado de verdad, lo que tiene que hacer es dejarlo, es lo que tiene que hacer. Como dice San Juan Bautista, el hacha está puesta sobre la raíz, arrepiéntanse y confiesen sus pecados. Es que así es. ¿Cómo dejé yo de fumar, de tomar alcohol, de usar drogas? ¿Cómo dejé la promiscuidad con las mujeres de mi vida pasada cuando entré en mi conversión? Uno por uno, trabajando arduamente, fui cortándolo de raíz con una decisión que tomé. Y claro, es como el drogadicto, le queda a uno temblando así la tentación de volver a hacerlo. Pero no, yo me mantuve firme en la decisión que tomé. Y no puedo decirles a ustedes aquí que soy un santo porque me falta mucho, pero todos los días me levanto a luchar contra los demonios que quieren traerme memorias de pecado de mi vida pasada y me quieren debilitar con esas tentaciones. Porque no les puedo mentir, todos los días soy tentado, pero todos los días me enfrento a las tentaciones y el Señor siempre me apoya, porque yo no quiero caer. Y claro, no todas las veces gano todas las batallas, pero no caigo voluntariamente, porque lo más importante es que nunca caigamos en pecado voluntariamente. Caeremos en medio de una batalla feroz contra la tentación, pero nunca que nos regalemos al pecado así nomás, sin que nadie ni siquiera nos haya tentado. Es importante entender la fuerza que hay en nosotros. En nosotros tenemos todo lo que se necesita para derrotar el pecado. Tengan la seguridad de eso, porque así es. Y estoy hablando de cosas que yo sé, porque yo mismo las he hecho. Y si un miserable pecador como yo ha podido hacer eso, ¿quién no lo podrá hacer? Cualquiera lo puede hacer. Por eso yo digo, no hay gozo, no hay libertad más grande que estar en gracia de Dios. No hay nada, no hay ningún gozo en el mundo que estar en paz con Dios. Nada se iguala. No hay nada más grande en el mundo que dejar el vicio, que dejar el pecado, dejar la decadencia, la depravación, la degeneración. Pero tenemos que acordarnos de algo importante. Para poder verdaderamente obedecer, tenemos que limpiar la casa por dentro también. Porque ¿qué se gana usted con dejar de ser impuro físicamente cuando internamente está todo el tiempo en impureza por sus pensamientos, sus deseos? Ustedes se dan cuenta cuando Jesús le da cumplimiento a la ley y dice, les dijeron a ustedes en antaño bajo la ley de Moisés que no fornicaran o no cometieran adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer y la desea ya pecó. Y esto tenemos que, y obviamente lo mismo para una mujer que mire a un hombre y lo desea así, ya pecó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que limpiar nuestros pensamientos, tenemos que limpiar nuestras pasiones y todo lo que hay por dentro de nosotros, porque también tenemos que tener la castidad interior. Y por eso debemos luchar siempre para tener una mente sana. Y para eso se necesita la oración, la confesión, la Eucaristía, el espíritu de servicio. Mire, cuando usted sirve a los demás, el Señor les retribuye
dándole fortaleza espiritual. Tal vez no le dará cosas materiales, pero le da fortaleza espiritual. Yo tomaría la fortaleza espiritual por encima de muchos millones que el Señor me pudiera dar materiales. No lo cambiaría por el dinero, no lo cambiaría por nada de este mundo. Yo tomaría la fortaleza espiritual. Es lo más importante, porque eso nos da la fuerza para tumbar el pecado. ¿Y qué más queremos si el pecado es el que nos puede dañar eternamente? Por eso la palabra dice, no le teman a quien pueda matarles el cuerpo, teman a quien puede matarles el alma. Y eso es lo que debemos entender, porque esa es nuestra batalla. Entonces, debemos entender que para considerarnos obedientes, tenemos que obedecerle hasta el viento. Usted sabe que los elementos de la naturaleza también están dentro de una batalla, como dice San Pablo. La creación se revuelca en dolores de parto esperando su libertad, porque la creación también cayó cuando caímos nosotros en el pecado. Y por eso eruptan los volcanes, por eso tenemos tsunamis, temblores de tierra, inundaciones, de todo, porque la creación también está en desarmonía. Entonces, nosotros debemos entender cómo Jesús llegó y le ordenó a los elementos de la naturaleza que le obedecieran. ¿Ustedes se acuerdan cómo calmaba las tormentas y todo? Pero igual el profeta Elías insistió en traer lluvia, que no llovía hace más de 3 años, y el Señor le trajo la lluvia. O sea, Él gobernó los elementos también por medio de la fe, por medio de una decisión que tomó de que el Señor le iba a traer esa agua, y se la trajo. Y esto tenemos que entenderlo, el ejemplo que nos dan los santos, y también el ejemplo que nos da el Mesías, de lo que hay en nosotros, los dones que el Señor nos dio, los tenemos en nosotros. Usted no tiene que ir a ninguna parte a buscar nada para hacer lo que tiene que hacer para convertir su corazón. Usted no necesita meterse en 50 talleres, en 50,000 retiros o leerse 50,000 libros espirituales para cambiar su corazón. Para cambiar su corazón, lo único que necesita es tomar una decisión seria de dejar el pecado. Eso a usted nadie se lo puede enseñar con una cátedra. Usted lo tiene que hacer personalmente. Es una decisión que usted toma. ¿Quién decidió pecar? Pues usted. Y entonces, ¿quién decide dejar el pecado? Pues usted. ¿Quién más? Si uno comenzó algo, lo puede terminar. Y eso es lo que tiene que entender. Por eso no hay excusa. Todos recibimos de Dios un espíritu de fortaleza que nos da la capacidad de transformar nuestros corazones. Y eso lo puede hacer uno en un instante. Aquí en este templo, en este momento, cualquiera de ustedes puede renunciar al pecado más horrible que tienen y puede ser liberado instantáneamente. Si usted lo hace con todas las fuerzas de su ser, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y lo siente así, lo decide así, el Señor le da la gracia y usted tumba ese pecado. Yo se lo aseguro. Haga el ensayo, porque de todo lo que hemos hecho aquí hoy, si alguno de ustedes puede salir y hacer eso y tumbar algo bien grave de su vida, ya triunfamos todos. Ya se justificó la razón por la cual nos reunimos, porque de eso se trata, de que alguno de nosotros se transforme. ¿Por qué? Porque un transformado después va y transforma miles de personas. Una sola persona que se convierta. Una persona se convierte y esa persona se convierte en el medio de conversión de miles de personas. Cuando vayamos ante el tribunal del Señor en el momento de la muerte, las medallas que llevamos son cuántas almas podemos llevarle al Señor que lo conocieron por nuestro testimonio, por nuestro cambio, por nuestra conversión. Esas van a ser nuestras medallas. Y les aseguro que con una transformación así, ni siquiera podemos darnos cuenta de cuánta gente se beneficia por el cambio nuestro.
nos daremos cuenta el día que comparezcamos ante el Señor y nos muestre toda la gente que se pudo cambiar porque yo cambié, les aseguro. Eso es lo importante. Por eso vale la pena santificarnos. Es lo único que vale la pena. Y la santidad solo se consigue con la obediencia, nada más. Entonces, miren ustedes lo sencillo que es. Cuando usted aprende a ser obediente, usted ya no se pasa un semáforo en rojo. Usted ya no abusa quitándole el puesto a otro en una fila en el banco o en la farmacia, donde sea. Usted se convierte en una persona obediente. Y esa obediencia se refleja en todo lo que hace. Usted ya no es mentiroso, porque la mentira es desobediencia. Usted no anda con trampas ni manipulaciones a los demás, ni calumniando a nadie, porque usted es obediente. Usted administra las cosas de este mundo materiales con obediencia y se convierte en un administrador y deja de poseer las cosas, sino que ahora las administra, ya no las posee. Esa es la libertad. La obediencia trae la libertad. Por eso debemos obedecer. El Señor dice: mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Para mucha gente eso es un escándalo, porque dicen: ¿cómo puede ser liviano todas las cargas que tenemos en esta vida y que algunas veces son insoportables? ¿Cómo pueden ser fáciles los mandamientos? ¿Quién puede obedecer todos los mandamientos? Claro, el ejemplo es muy sencillo. Un esposo bueno no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a su esposa. O sea, si el esposo tuviese que hacer un esfuerzo para ser fiel, ay de la esposa. Pero el amor obedece, el amor es dócil. Si yo obedezco a Dios, ¿cómo me va a ser difícil obedecer los mandamientos? No, son fáciles porque lo amo. Si yo tengo en mí esa fidelidad a Dios, mi yugo de esta vida es liviano. ¿Por qué? Porque a pesar de los sufrimientos, de las pruebas, de las tribulaciones, yo tengo la fortaleza del Señor. Y hay momentos para llorar, para sufrir, hay momentos de prosperidad y de paz, pero en cualquier momento nosotros siempre debemos saber que Dios está presente en la prosperidad y la escasez, siempre. Y nunca podemos olvidarnos de eso. No estamos solos, caminamos por un desierto de conversión y Dios está con nosotros. Y como les decía antes durante el testimonio, estamos en una escuela de almas y estamos en clase, y la clase termina en la tumba. Y qué bueno que todos alcanzáramos a graduarnos ante el tribunal de Jesús, que es el día del grado. Como dice San Pablo, es el día que recibiremos la corona si caminamos rectos con Él. Por eso también dice: si quieres ir al estadio a participar en los Olímpicos, más vale que te prepares como un buen atleta, observando perfecta continencia, no como quien va a buscar una corona perecedera, sino como quien busca la corona eterna, que es la corona que Jesucristo le da a todo el que alcanza a imitarlo, a seguirlo y a creer en Él. Por eso San Juan nos decía: todo el que cree en Jesús se salva. Y es verdad. ¿Y saben por qué dice eso? Porque el que verdaderamente cree, verdaderamente obedece. Porque ¿qué nos ganamos nosotros con creer sin obedecer? El diablo cree en Dios porque lo conoce, pero no le obedece. Entonces creer no es suficiente. Tenemos que creer y obedecer. Esas dos cosas son importantes. Es como decirle uno a la madre: te quiero mucho, madre, pero se porta mal con ella. Entonces, ¿cuál es ese amor que le está diciendo? No hay amor ahí, porque si la quiere, pero no la trata bien, no le obedece a ese amor a la madre, pues no está bien. Eso no está en la verdad. Y eso debe ser nuestra fe. Por eso se dice: el que dice que ama a Dios y cree en Él, pero no le obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Y de eso debemos estar enterados. Pues yo le pido a Dios
que a todos los que estamos acá presentes, el Señor nos dé una gracia hoy, y es una gracia transformante, que aquí las personas que más estén luchando contra el pecado y se sientan que son demasiado acomodados en ese pecado, porque ustedes saben cuando el pecado es más difícil de derrotar, cuando todavía estamos enamorados de Él, cuando tenemos afecto por Él, cuando nos gusta tanto, y precisamente el don que le pedimos al Señor es de que nos quite el amor, el afecto a ese pecado, para que podamos quedar libres. Y sé que así es, porque el Señor nos escucha. Y eso le pido a Dios en este momento para cada uno de ustedes, que los desencadene, que les dé la fuerza para que digan no, que se levanten como un titán y digan ya no más, soy de Dios, quiero caminar con el Señor. Quiero ser una torre de luz en este mundo perverso de tinieblas. Hay demasiada gente endemoniada en este mundo. Necesitamos gente llena de Dios en medio de esta demonización de un mundo perverso. Nosotros somos la esperanza y Dios espera que nosotros entendamos eso y espera que nos despertemos y entendamos que el tiempo es corto y que nuestra vida está limitada por el tiempo. Somos, como decía el Padre hoy en homilía, hijos del tiempo. Qué importante que es entender eso. Ahora, pidámosle a Dios esa gracia, para que el Señor nos bendiga y nos dé la capacidad de tener que transformarnos como Él quiere que nos transformemos. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola de San Pedro, y dice: los falsos profetas, es capítulo 3, desde el versículo 3, dice: sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla: ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación. Porque ignoran intencionalmente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos, con ruido ensordecedor, se desharán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto en ella encierra se consumirá. Palabra de Dios. Pues le doy gracias al Señor por todos ustedes. Le pido al Señor por ustedes y les pido a ustedes que pidan por mí. Somos una comunidad de corazones unidos en el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María. Por eso debemos tener en el corazón algo muy claro. Nosotros somos células vivas del cuerpo místico del Señor. Y qué importante que es ser una célula saludable, no una célula cancerosa. Que por medio de nuestra célula, esa sangre del Mesías mística, espiritual, fluya y permitamos la salud del cuerpo místico de la Iglesia, para que la Iglesia se fortalezca. Oremos mucho por toda esa gente que anda tan loca, persiguiendo al Papa, o dando mensajes privados horribles, mandando a desobedecer la Iglesia. Esa gente se puede condenar, tenemos que orar por ellos. Bendito sea el Señor,
Amén. Bueno, muchas gracias al Padre en especial por tener la generosidad de recibirme con tanto cariño, y a todos ustedes de nuevo, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Ya él tiene su agenda también para continuar. Que Dios lo recompense, que Dios lo acompañe en su camino. Recibimos la bendición final. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.